Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias, Señor, porque nuevamente nos permites poder estar aquí reunidos juntamente con todos nuestros hermanos aquí, Señor, del discipulado, todo lo que nos compete, desarrollar esa labor digna que tú nos has dado de poder compartir tu buena palabra. En el nombre de Cristo, desde ya nos ponemos en tus manos para que tú nos hables, para que tú nos instruyas, para que tú nos lleves siempre por el camino correcto, Señor, y sabemos que en base a tu palabra podemos entender y conocer qué es lo que a ti te agrada para poder seguir ahí. En el nombre de Cristo también te rogamos y pedimos, Señor, que pongan nuestros sentidos cautivos a tu buena palabra y nos ayudes en todo tiempo a poder andar en ese camino, a nunca apartarnos, Señor. En el nombre de Cristo te agradecemos, Señor, que siempre nos permites cada día poder estar delante de ti para poder desarrollar nuestros caminos y nuestra vida contigo. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, gloria a Dios. Bueno, como ustedes saben, la primera hora siempre enseñamos, ya ahorita, para que no se me pase mucho el tiempo, siempre enseñamos de escatología y no quiero perder la oportunidad de poder seguir, porque aparte que eso es que estamos ahí honrando el ministerio y la instrucción que nos dio nuestro pastor de poder desarrollar todo lo que es los estudios de escatología, ¿verdad? Por lo menos lo que el Señor nos ha podido regalar ahí acerca de eso y lo que vamos entendiendo acerca de eso. Entonces, bueno, quiero que me acompañe. Hoy quiero que continuemos hemos estado viendo ahí, gracias. Hemos estado revisando ahí sobre los temas de los últimos acontecimientos, ¿verdad? Prácticamente estábamos estudiando lo de Daniel. Ahora, hoy quiero que continuemos viendo algo que tiene que ver con las 4 palabras del retorno. Yo sé que este año es año de retorno, aunque no implica, como nos ha hablado nuestro pastor, nos ha enseñado el apóstol Sergio también, que no es que estemos hablando de que es el retorno del Señor Jesucristo, sino más bien el retorno nuestro hacia las cosas del Señor, pero como del Señor de todos modos va a retornar, así que si cuadra con este año, pues ni cosa mejor, ¿verdad? Pero el punto es que quiero hablar de las 4 palabras que en la Escritura nos enseñan y nos hablan acerca del retorno de nuestro Señor. Entonces, bueno, rápidamente quiero que me acompañe aquí vamos a ver, aquí estamos en Tito capítulo 2, verso 13, dice: aguardando la esperanza bienaventurada, la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. En las enseñanzas de Pablo, Pablo siempre habló mucho de escatología, no fue tan profundo en escatología obviamente, porque vemos otros libros como Mateo capítulo 24, que fue instrucción del Señor, a todo lo que es Apocalipsis, pero Pablo también enseñó algo acerca de escatología, y Pablo nos enseña que hay términos, que hay palabras que implican el retorno del Señor y que son palabras que de alguna manera están relacionadas unas con otras, y es lo que quiero que miremos, porque son las formas en que nuestro Señor se manifiesta. Bueno, estamos hablando de manifestaciones, ¿verdad?, de nuestro Señor que surgen en momentos diferentes, en estadios o en épocas diferentes y en diferentes formas también. Entonces, todas ellas tienen que ver y que guardan relación con el retorno de nuestro Señor. Ahora, ¿cuál es el punto importante aquí? Que nosotros entendemos que la Escritura en este contexto maneja cuatro entornos, 4 manifestaciones del Señor Jesucristo, y esas son las que le quiero mostrar aquí yo rápidamente. No sé por qué se me está cambiando la pantalla, pero bueno, a veces uno pelea con estas cosas, ¿verdad? Ok, número 1, cuando hablamos de esas 4 palabras, vamos a ver 4 entornos donde el Señor está prometiendo el regreso, el retorno. Entonces dice: la primera venida, que se puede decir que es algo del pasado. Bueno, pues que sí es del pasado, porque el Señor ya vino, ya cumplió su labor, y dice que es el texto de Juan 1.14. ¿Se acuerda que dice Juan 1.14? Dice que el Verbo se hizo carne.
el verbo encarnó. Entonces al hablar de la encarnación del verbo divino de Dios hecho carne, estamos hablando del misterio de la piedad que decía Pablo. Grande es el misterio de la piedad. ¿Cuál es el misterio de la piedad? Que Dios, siendo lo que era, el creador, el todopoderoso, se despoja de su divinidad y viene a nacer aquí a la tierra como un hombre, compartiendo las debilidades del hombre, compartiendo las fatigas o las necesidades de un hombre, claro, sin pecado, pero vamos, que se hace uno con nosotros para de alguna manera el creador experimentar lo que la criatura experimenta. Pero el punto es que ahí es donde el Señor empieza a trabajar ahora, esa, aunque es algo del pasado, también tiene que ver con el presente y con el futuro. Y ese es otro punto. La segunda venida del Señor es en el tiempo presente en el que estamos nosotros viviendo. Pero no es porque el Señor ya haya venido, no, me refiero a que cuando el Señor asciende, Él dice, es necesario que yo me vaya. ¿Para qué? Para que venga el Consolador. ¿Cuándo aparece el otro Consolador? Que es otro pero de la misma estirpe, otro pero de la misma naturaleza. Aparece en Hechos capítulo 2, verso 1, del 1 al 4, donde narra todo el advenimiento del Espíritu Santo y el derramamiento también del Espíritu Santo. Ahora, esa es la otra forma de cómo el Señor retorna a estar con los suyos. Entonces, el primero fue el pasado, el otro es el presente, y tenemos la otra que es en el futuro inminente, en el futuro inmediato ya. ¿Cuál es? La tercera venida. Pues Tesalonicenses 4:16. ¿Cuál es esa? ¿Se acuerda cuál es esa? De Tesalonicenses 4:16, primero. Ese es el rapto. Esa es la que estamos esperando. Ese es el advenimiento que estamos esperando del Señor Jesucristo. Por eso le pongo ahí el futuro inminente, porque eso es algo que ya, no solo es que Pablo lo anunció que ya está por venir, sino que también tenemos que estar de alguna manera preparados. Y finalmente pues está la cuarta venida, que sería el regreso triunfal de Cristo, la futura, que es la aparición, por así decirlo, la manifestación gloriosa, y que se narra en Apocalipsis capítulo 9, verso 11. Entonces, como podemos ver, aquí no estamos viendo las palabras, estamos viendo las manifestaciones que el Señor ha de tener, o que el Señor tuvo, tiene y tendrá a futuro. Pero sí quiero que miremos bien cómo se va a manifestar después el Señor. Ahora, primera manifestación o la primera palabra que habla acerca del retorno es fanero. La palabra fanero, primera de Timoteo 3:16 dice: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, que es el texto que estábamos mencionando, ¿verdad? Él fue manifestado en la carne, vindicado en el espíritu, contemplado por los ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Ahora, note dónde está la palabra fanero. Dice que Él fue manifestado. Él fue manifestado en carne. Ahora, no, la palabra fanero, la palabra manifestación, o déjenme ver si lo tengo por acá. Bueno, sí, vamos a ir de un solo a la palabrita para que la estudiemos bien. Que es la palabra fanero, viene de la palabra española nuestra, manifestación. Y hay tres palabras de las que se deriva. Usted la puede buscar en el diccionario, el 53:19, 18 y 16. Ahora, el punto es que todas están relacionadas. Significa aparente, manifiesto, evidente, conocido, manifiesto, es decir, ser claramente reconocido o conocido, hacer manifiesto, visible, lo que estaba oculto o lo que era desconocido. Ahora, ¿cuál es el punto aquí? Que debemos de entender quién es, no es quién fue, sino quién es nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién es nuestro Señor Jesucristo? Porque dice que Él vino a manifestar. Bueno, leyendo nuevamente el texto, dice Pablo, grande, hay un misterio, dice Pablo, que es muy grande. ¿Y cuál es ese misterio? Es el misterio que Pablo le llamó el misterio de la piedad, que es la manifestación de nuestro Dios todopoderoso, nuestro Dios creador, como un hombre en debilidad. Ahora, cabe mencionar, ¿verdad?, que el Señor comparte nuestras debilidades, comparte nuestras necesidades, comparte incluso nuestra fatiga física, pero hay un pero ahí, que es sin pecado, porque Él no tuvo pecado.
Y eso es lo que nos distancia de Él con nosotros, porque el Señor claramente dijo: en mí no hay ninguna gota de oscuridad, en mí no hay nada de tinieblas, yo no comparto nada con las tinieblas. Entonces es probable que usted y yo sí tengamos algo de tiniebla adentro, aunque no diga amén, ¿verdad? Pero es probable. Por eso es que nos vienen a redimir, pues por eso es el misterio de la piedad, es lo que Pablo llama que es el misterio de la redención, porque es el Dios creador manifestado en la carne. Entonces, cuando habla de manifestación o de manifestarse, es esa palabra faneros. Ahora, ¿qué tiene que ver eso con el futuro? Si faneros es algo del pasado, pues no necesariamente. Tiene que ver con la naturaleza de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, ¿qué es Cristo para nosotros? ¿Qué es el Señor para nosotros? Porque Él claro, es nuestro Salvador, es nuestro Redentor, de alguna manera es nuestro sustituto, porque Él vino a sustituirnos para nosotros no pagar por los pecados que cometimos, que cometemos y que seguiremos cometiendo hasta que nos perfeccionen. Y como Él vino a sustituirnos, ¿a sustituirnos de qué? Obviamente está una ley que dice: toda alma que pecare, esa morirá. Pero el Señor dijo: bueno, ya no van a morir, ya no pueden morir, porque ahora hay un espíritu de vida en cada uno de nosotros. Y eso es lo que hace el Señor Jesucristo. Entonces la manifestación es: Dios se despoja de su atributo divino. ¿Y qué pasa? Se hace un hombre. Y eso es lo que Pablo al entenderlo se maravilla y dice: este es un gran misterio. Pero el punto importante es la palabra. Entonces fanero tenía el propósito de ¿qué? La palabra fanero viene ligada al perdón, viene ligada al propósito de la sanidad espiritual, que obviamente se va a manifestar también en una sanidad física. Pero el punto es que nos limpia de nuestros pecados, nos redime de toda iniquidad. Y entonces ¿qué dice el Señor que hizo con esa limpieza, con esa purificación? Forma un nuevo cuerpo, que es la iglesia, y que somos nosotros todos miembros de ese nuevo cuerpo. Entonces fanero ya no representa tanto el pasado. En ese momento sí, el misterio de la piedad es un misterio pasado, aunque lo gozamos en el presente hoy, porque hoy estamos gozando del beneficio de haber sido salvos, de tener nuestro nombre escrito en el libro de la vida. Pero también tiene que ver y está relacionado con el siguiente ministerio del Señor de volver a la tierra. Entonces mire, Primera de Pedro dice: y cuando aparezca el príncipe de los pastores, recibiréis la corona inmarcesible de gloria. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el Señor? ¿Qué es lo que va a hacer el Señor cuando Él aparezca, cuando Él haga el faneros? Está ligado a la recompensa, está ligado a la corona de gloria que el Señor nos tiene a cada uno de nosotros, que hemos permanecido, que nos hemos entregado a tener una vida de comunión con Él y a apartarnos del camino negativo y volvernos al camino positivo con nuestro Señor. Y de la misma manera Juan también nos está hablando ahí, nos dice Juan, hablando del futuro, ¿verdad? De la palabra fanero, de la manifestación futura. Y ahora, hijos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza y no nos apartemos de Él avergonzados de su venida. Entonces, hermanos, ¿cuál es el mandamiento? Para poder llegar a entender de qué se refiere esa palabra faneros. Está ligado ahora yo veo, por lo menos en Juan me enseña que está ligado a un mandamiento. Ya no está ligado al pasado, sino al futuro. ¿Y cuál es el futuro que tenemos ahí de frente ahora? Estar preparados para cuando el Señor aparezca, cuando el Señor dice que permanecer para cuando se manifieste. Una vez que el Señor se manifieste, pues si no estamos listos, pues la verdad es que la vamos a lamentar. Hoy compartíamos con un hermano, estábamos hablando acerca de eso. Bueno, incluso tocamos estos dos, este texto y otro que vamos a mencionar más adelante, acerca de que debemos de estar preparados. Y bueno, más adelantito lo vamos a ver, que estamos aquí para equiparnos, para estar preparados para el momento cuando el Señor aparezca. Cada uno de nosotros estemos listos para poderle recibir. Dice que
Dice de que no nos apartemos de Él avergonzados de su venida. Entonces, bueno, una pregunta con esta palabra afaneros. Si el Señor viene hoy, ¿podemos estar listos? Si el Señor viene hoy, ¿estaría de frente con Él sin avergonzarte de su venida? No van a decir, Señor, ¿por qué te adelantaste a venir? Todavía no estaba listo, me dejaste ni con la camisa puesta estaba, Señor. No, tenemos que estar vestidos, preparados, ansiosos, esperando su venida. Entonces, ¿esperando qué? Esperando el faneros, esperando esa manifestación. Entonces, esta palabra faneros también está ligada al regreso del Señor Jesucristo. Esta palabra faneros no solo viene desde el pasado, donde Él se manifiesta como el Salvador, sino que ahora viene con el futuro, donde Él se manifiesta ahí sí como el Dios todopoderoso, el Rey de Reyes, que viene a reclamar su propiedad. ¿Quién es la propiedad de Él? La iglesia, nosotros, claro. Ahora vamos con la palabra número 2, Apocalipsis, que es la revelación. Mire lo que dice aquí en 1 Corintios 1:7. De manera que nada os falte en ningún don, esperando ansiosamente la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Entonces esa palabra revelación es la palabra Apocalipsis. Ahora, mire con qué lo está ligando Pablo. Bueno, vamos a ver el detalle de la palabrita y ahí vamos a platicar un poquito acerca de eso. No sé por qué me quedó ahí la marca. Pero bueno, el caso es que en Apocalipsis dice revelación, manifestación y aparición. Eso es lo que implica la palabra esa 602. Se deriva de la 601, que es apocalipto, que es descubrir, dejar al descubierto o revelar. También es revelar a nuestro Señor Jesucristo, dice ahí, pero que es como quitar la cubierta. Como algo que usted tiene ahí cuando van a inaugurar algún monumento, o bueno, aquí es costumbre de la municipalidad, por ejemplo, que van a inaugurar una obra, hacen su placa para que queden todos los nombres de los que participaron ahí. Bueno, aparecen los nombres de los ingenieros y del alcalde, pero no de los que realmente hicieron la obra, ¿verdad? Pero eso ya son otras cosas, ya no nos metamos en el lío. El punto es que ahí está esa placa, la tienen velada, y cuando ya van a hacer la inauguración, pues levantan el velo y entonces ahí se revela todo lo que está ahí. Básicamente eso es lo que está diciendo esta palabra, la revelación del Señor Jesucristo. ¿Qué nos van a hacer? Nos van a quitar un velo. Claro, usted y yo ya no tenemos ese velo, ¿verdad? Pero el Señor de todos modos se nos va a revelar, porque la revelación es para los hijos. El Señor ha dicho que a los hijos es que el Señor les revela su palabra, a los hijos es que el Señor se les muestra, a nosotros es que el Señor se nos revela. Ahora, lo que me llama la atención de esta palabra es que Pablo relaciona este texto con el equipamiento que el Señor está dando a la iglesia. Toda esa, la capacidad que Dios nos está dando a cada uno de nosotros, y Pablo menciona ahí en el texto. Bueno, tendríamos que irnos un poquito para atrás, vamos a ver, aquí. Pablo dice de que de ninguna manera os falte ningún don. ¿Tiene usted algún don? No el esposo que tiene al lado, las hermanas, ¿verdad? No, me refiero a un don espiritual, ¿verdad? A un carisma espiritual, ¿verdad? Entonces dice ahí, ¿para qué es el don? Para estar esperando ansiosamente la revelación, el apocalipsis de nuestro Señor Jesucristo. Entonces mire esto, como estamos hablando de un don, quiero decirle algo, como iglesia todos tenemos algún don espiritual. Cada uno de nosotros tenemos algún don espiritual, y espero que usted ya sepa cuál es el suyo. Y principalmente porque si usted está aquí en el discipulado, como mínimo usted me puede decir, hermano, yo no puedo profetizar. Hermano, yo no tengo un don de revelación, don de ciencia ni don de fe, pero sí puedo enseñar la palabra. Bueno, ahí está, ya encontró su don. Amén. Eso se trata. Entonces, si usted está aquí es porque usted tiene el don mínimo de enseñar. Con tal no tenga el don de estorbo, no hay ningún problema. Pero el don de enseñanza es lo que a nosotros nos compete. Ahora, si usted tiene el don de profecía, si usted tiene el don de ciencia o de conocimiento, si usted tiene el don de sabiduría o de fe, bienvenido sea, porque todos los dones
son para que nos edifiquemos mutuamente y los trabajemos. Su don me edifica a mí y mi don lo tiene que edificar a usted. Y esa es la forma de cómo se relaciona el cuerpo y esa es la forma de cómo trabaja la iglesia. Y entonces Pablo dice aquí que una vez que tú y yo nos estamos relacionando, aplicando el don para cada uno de nosotros, ¿qué pasa? Estamos esperando con ansiedad la revelación, el apocalipsis de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que me llama la atención y el Señor lo explicó una vez y Él dijo: yo quiero a ustedes encontrarlos como trabajando, sirviendo, compartiendo la comida a tiempo, enseñándoles a las... ¿Por qué? Si yo agarro a uno de ustedes y mi patrón va a tardar, dice el siervo, el negligente, dice el Señor, parafraseando, mi patrón va a tardar, así que yo me siento a comer, a beber, a maltratar a los consiervos. ¿Y qué dice el Señor? Ahí lo voy a topar, ahí lo voy a agarrar, mal enlaminado, mal ubicado para castigarlo. Pero ustedes tienen que estar sirviendo. Entonces, de eso se trata este Apocalipsis, porque lo que nos está enseñando ahí es que con el equipaje que nos ha puesto el Señor, no carga, el equipamiento que el Señor nos ha puesto a cada uno de nosotros a poder desarrollar la labor, nosotros le estamos diciendo: bueno, Señor, estoy aplicando mi trabajo, estoy desarrollando mi trabajo, y con eso yo te estoy diciendo que también te estoy esperando esa revelación que tú vas a traer, esa manifestación que tú vas a traer. Entonces Pablo nos enseña que hay un propósito para ese apocalipsis. Contame. ¿Será que también nosotros como hijos de Dios somos una manifestación? En el hecho de que Romanos 8:19 dice que porque la ley ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Claro, pero la manifestación de hijos dependemos de la manifestación del Hijo, para que después nos manifestemos los hijos, pero definitivamente tú y yo vamos a ser manifestados. Y de hecho la creación lo espera, porque en la medida que nosotros, bueno, aprovechando lo que estás diciendo, en la medida que nosotros nos manifestemos como realmente somos, también la creación va a subir el escalón que nosotros vamos a subir también. Por eso dice, como bien dice Alexis, que la manifestación, el mundo, la creación está esperando la manifestación de los hijos para ellos poder de alguna manera redimirse. Pues sí, la creación misma, porque todo va a ser restaurado. Ese es el punto. Y los que no son hijos van a manifestarse, pero del lado negativo, que es otro tipo, ¿verdad? Pero lo que nos conviene a nosotros, si queremos y buscamos, es la apocalipsis, que es la revelación. Ahora, entonces, cuando estamos hablando de esto, ¿de qué nos dice aquí Pablo? A ver, ¿dónde nos subimos? Sí. Dice Pablo en Efesios 1:17, pidiendo que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de ¿qué? De sabiduría y de revelación. Ahora, ¿para qué quiere el espíritu de revelación, el espíritu de apocalipsis? Para un mejor conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿a qué estamos llamados tú y yo en este momento, en este tiempo? A poder crecer en el conocimiento del Señor. Ahora, ¿cómo va a venir ese crecimiento? ¿Cómo va a venir ese desarrollo? Por medio de la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿cómo se nos revela el Señor a ti y a mí? ¿Cómo se nos revela? Por medio de la palabra. La gente a veces dice: hermano, yo he orado, le he pedido al Señor, pero fíjate que el Señor no me contesta, no me dice nada. Y has leído la palabra. Pues estoy esperando a ver si se rasgue el cielo, el techo de la casa, y una gotera que le puede entrar ahí en una de esas tormentas. Pero el problema es que queremos misticismo y no vamos a lo natural. Y lo natural para cada uno de nosotros los creyentes es ir a la palabra y escuchar lo que Dios está diciendo. Y una vez que nosotros entendemos, esa es como vamos a crecer. ¿Qué dice Pablo ahí? Revelación para adquirir conocimiento de nuestro Señor. Entonces, ese es un conocimiento de Él. ¿Qué es? Experimentar su verdad, vivir la verdad del Señor. Eso es tener una cercanía con Él por medio de la obediencia a su palabra. Eso es lo que nos acerca al Señor. O déjeme consultarle algo así rapidito. Los que tenemos hijos.
cuando su hijo se porta mal, ¿se acerca o se aleja de usted? Claro, hace cualquier cosa con tal de no tenerlo enfrente a usted. Máximo si usted está con el chilillo, el látigo al lado ahí, ¿verdad? Pero ¿por qué pasa eso? Porque hay miedo. Entonces, ¿qué es lo que estoy tratando de decirle? Cuando tú y yo estamos en desobediencia, cuando tú y yo no hacemos las cosas bien, ¿será que te va a agradar estar cerca del Señor? De plano que no, vas a querer hacer cualquier cosa excepto querer ir a tener una comunión con el Señor. Porque, ¿sabes por qué? Porque sabes que va a venir la disciplina. Todo lo que yo tomo por hijo, dice el Señor, lo disciplino. Entonces, ese es el punto de la palabra Apocalipsis. Entonces, así que Apocalipsis, ¿qué es? Bueno, tenemos que estar nosotros preparados, listos para cuando el Señor se manifieste, cuando el Señor se nos revele. Ahora, mientras estamos en ese mientras el Señor se nos revela, nosotros estamos siempre apegados a su palabra, obedeciendo la palabra, buscando siempre a hacer la obra del Señor, porque esa es la manera en que le agradamos a Él. Y tenemos un manual de instrucción eterno. ¿Sabe por qué le digo que es? Bueno, la palabra es eterna, ¿o no? Claro, el Señor dijo, ninguna tilde va a dejar de cumplirse, ni va a pasar de esto, que todo se tiene que cumplir. La palabra nos sirve ahorita y nos va a servir también ahí en el cielo. Así que si no le gusta leer ahorita, ya se va a molar, porque ya también va a seguir leyendo. Vamos a tener que continuar conociendo al Señor. Claro, el entorno va a ser diferente, pero vamos al punto. Hay un espíritu de revelación que el Señor nos da, que es lo que Pablo está mencionando aquí, para ayudarnos a conocerle a Él y, por sobre todas las cosas, permanecer en Él. Amén. Entonces, bueno, tercera palabra, parusía. Esta yo creo que usted ya se la conoce de memoria, ¿verdad? Parusía, que está asociada directamente con la venida del Señor. Mateo 24:3 dice: Él sentado en el monte de los olivos, se le acercaron los discípulos en privado diciendo: dinos, ¿cuándo sucederá esto? ¿Cuál será la señal de tu venida y de la consumación de este siglo? Entonces, bueno, usted ya conoce ese texto, ya conoce esa historia, conoce que está Mateo capítulo 24, donde el Señor empieza a hablar y da un discurso completo de escatología muy hermoso. Pero el punto es que el Señor les dice ahí que viene un evento que es la llamada parusía, y que es lo que nosotros debemos de entender y conocer. ¿Qué es parusía? Parusía es venida, ¿verdad? Venida. Ahora, cuando hablamos de parusía es la presencia, la venida, la llegada, el advenimiento, el futuro regreso visible desde el cielo. Eso es lo que dice el Strong, ¿verdad? Para resucitar a los muertos, para celebrar el juicio. Aunque habla del juicio final, aquí lo hablan como un todo, y establecer formal y gloriosamente el reino de Dios. Quiero decirles algo, la palabra parusía siempre nosotros le hemos ligado al regreso en secreto, por así decirlo, del Señor. Bueno, en secreto entre comillas, porque conocido para la iglesia, pero desconocido para el mundo. Entonces son dos ángulos de cómo ver la parusía del Señor. Pero cuando hablamos de la palabra parusía, está muy finamente ligada con la última palabra que vamos a ver, que tiene que ver con la epifanía, que es la que entendemos que es la que todo ojo le verá. Pero hay una sincronización de ambas palabras, pero no me quiero adelantar al punto. Estamos viendo ahorita lo que es meramente parusía, pero es un término normalmente asociado y lo hemos hablado mucho. ¿Para qué? Número uno, que te muestra la presencia física del Señor. Eso es lo que habla cuando dice la parusía. Esa es la presencia ahora, es un término, como lo dije, que está comúnmente asociado al retorno del Señor por la iglesia. Al retorno, cuando el Señor venga en las nubes, dice que se viene y se queda Él arriba, y entonces levanta a los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, los que hemos permanecido, que estemos listos y preparados, entonces iremos a la presencia con Él, y ahí estaremos siempre con Él, dice Pablo. Bueno, eso lo dice ahí en Tesalonicenses. Aquí creo que lo tengo acá, ¿verdad? Pablo lo menciona en Tesalonicenses 4:15, dice: por lo cual decimos esto por la palabra del Señor, que nosotros los que estemos vivos y que permanezcamos hasta la venida
hasta la parucía del Señor, no precederemos a los que durmieron. Entonces, bueno, ahí se empieza a explicar todo el desarrollo de la parte del rapto. Lo interesante de este punto, de este hecho, es que entendemos que la palabra parucía está asociada exclusivamente al retorno del Señor por su iglesia, al retorno del Señor por los suyos. Entonces, ese es el punto principal. Ahora, también está asociado con la venida del Señor en secreto, ¿verdad? Que es lo que viene por su iglesia. Ahora, la palabra parucía, como dijimos, también es relacionada con la palabra arpazo. ¿Sabe cuál es arpazo? Palabra arpazo es la que quiere decir arrebatamiento, porque Pablo dice que primero la parucía y después viene el arpazo. Entonces Pablo dice, el 17 dice, entonces nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados. Esta es la palabra arpazo. Arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos con el Señor siempre. Ahora, la palabra arrebatados, que es arpazo, ¿cómo es? ¿O cómo se traduce? Es apoderarse, llevarse por la fuerza, apoderarse de, reclamar para sí con avidez, arrebatar o quitar. Entonces, esa es la forma en cómo el Señor viene a poder a desarrollar esa labor del arrebatamiento. Por eso es que, bueno, Pablo menciona que es un abrir y cerrar de ojos, que es una venida inminente, que es una venida rápida. ¿Por qué? Porque obviamente hay guerra. Obviamente el príncipe de Persia, como le decía el ángel Gabriel a Miguel, va a estorbar, va a querer hacer la guerra y va a querer hacer el trabajo de que el arpazo, uno, y que obviamente la parucía, dos, no se dé. Porque si el Señor, me atrevería a decir yo, bueno, para el Señor todo es posible, pero si el Señor no saca a la iglesia de la tierra, no podría comenzar su juicio. ¿Se acuerda de un evento más o menos parecido? Exactamente. Cuando llamaron a Lot, los ángeles le dijeron, ¿sabes qué, Lot? El Señor ya emitió un juicio y van a destruir esta tierra, así que sal de aquí. Y entonces dice que lo haga. Bueno, ustedes conocen la historia, que lo sacaron. Pero ¿qué fue lo que dijo el ángel? Si tú no sales, no puedo todavía comenzar el juicio. Entonces había algo que lo detenía, y ese es el algo que está deteniendo el juicio de Dios en este tiempo. Ese algo somos usted y yo, ese algo es la iglesia que está deteniendo el juicio. Una vez la iglesia sea arpazo, sea arrebatada, el juicio va a comenzar. Sí, Alex. Para la iglesia viene la Epifanía, donde todos le verán que es la batalla de los perdedores. Epifanía es al final, pero así es. Sí, lastimosamente, correcto. Olvidé hacer el esquema, pero ahí lo vamos a repasar otro día. Pero sí, ese es el punto. Dime, Carlos. Sí, ese tiene relación con eso. Por eso es que yo digo que puede ser de antes y puede ser de ahora, ¿verdad? La parucía perfectamente bien puede ser manifestaciones, teofanías o cristofanías que se dieron en el Antiguo Testamento. Ahora, el punto que es, bueno, en el arrebato pues vamos a ser llevados con el Señor para estar ya definitivamente con Él, y obviamente, como dice aquí, no participar en el tiempo tribulacionario, que eso es lo que cada uno de nosotros esperamos. Amén, ¿o no? Bueno, como que no está convencido. Bueno, ahí me cuenta entonces cómo le va ahí en el Ahora, note algo muy importante, que no se me escape ese detalle. Recuérdese algo: la salvación le ha costado algo a usted. No nos ha costado nada, la salvación es gratis. Pero el arrebato, pero el ser arrebatados será gratis. Ese es un galardón. Ahora, no piense que como es un galardón, entonces yo, ¿será que por lo que mucho que estudio, por los cursos de oratoria que yo tengo, por lo bien que predico, por lo bien que profetizo, por cómo bien me paro en las puertas y yo sirvo, entonces por eso me voy a ganar yo el ser arrebatado?
O sea, no pensemos que como es un galardón el Señor nos va a premiar. Ah, bueno, hijo, mira cómo ha servido. Qué belleza tener un servidor como ti. Venga, y tiene a la mujer o tiene a los hijos abandonados, tiene a sus padres que no los honra. Entonces tenemos de tener cuidado, porque no es cómo se sirve, sino es cómo se vive. Si tú y yo vivimos de acuerdo a como está escrito, entonces estamos listos y preparados para cuando el Señor venga. Si tú y yo solo predicamos, pero no vivimos, como dijiste ahorita, en paz y en santidad. Pero paz y la santidad, fíjate que son dos palabras, pero cuando tú escarbas bien, paz y santidad implica demasiado cosas que hay que ver, ¿verdad? Y hay que extender esos dos términos porque son amplios, mucho más, bueno, ambas cosas, pero la santidad ni se diga, ¿verdad? Porque es tan fácil que se le caiga la santidad a uno. Ahora, pero no nos vamos a meter en esos líos ahorita, pero sí quiero llevarlo a esto. Mira lo que dice Lucas 21:36. Como estamos hablando de que el arrebatamiento, la parusía, ese evento que el Señor que viene por cada uno de nosotros es un galardón. Mira lo que dice: palabras de nuestro Señor Jesucristo, velad pues en todo tiempo, orando para que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar de pie delante del Hijo del Hombre. Mire, son dos cosas muy diferentes. Una cosa es vivir al estilo farisaico, donde yo señalo a los demás por lo que no hacen, donde yo señalo a los demás por lo que no dicen, señalo a los demás por sus negligencias o actitudes, lo que usted quiera. Pero recuérdese que cuando usted está señalando, usted está poniendo una vara de medir para usted. Amén. Es importante que usted sepa eso. Mateo capítulo 7, verso, ¿qué? Creo que es 1. Con la misma vara que tú mides. Entonces tenemos que tener cuidado cuando nosotros le decimos a aquel hermano, me parece que mejor ni diga, guárdese el comentario. Y si lo pensó, pues mejor que se lo quede para usted y se lo pone delante del Señor y no lo señale, porque entonces todo lo que usted le señala a los demás hermanos, a usted lo están midiendo. Entonces hay que tener cuidado. Y mire lo que dice el Señor. ¿Usted cree que puede ser digno de Dios? ¿Usted cree que puede ser digno de estar delante del Señor? En serio, una pregunta: ¿podríamos ser dignos nosotros de estar delante del Señor? Según este texto, palabras del Señor Jesucristo, no. Así de fácil. Ninguno de nosotros podemos ser dignos de estar de pie delante del Señor. El Señor dice ahí: velad en todo tiempo, orando. Mantente en vela, mantente siempre orando. ¿Para qué? Para que seáis tenidos. Ni siquiera vamos a ser dignos, pero el Señor dice: ay, pobrecito mi hijo, tanto esfuerzo que hace, pues dale dignidad para que pueda estar con nosotros, porque si no se pierde. Ya, hacerle el favor, pues ángel, ayudarle, hacerle el favor. Eso es lo que el Señor está diciendo ahí en otras palabras. Yo me quedaba pensando: Señor, ¿por qué lo pones así tan difícil? Pero es que es para que no se nos suba a nosotros. Porque si en algún momento usted se cree, o yo me creo que somos dignos, hermano, como dice el pastor, nos van a salir resortes hasta en la cabeza, decía ayer, ¿verdad? Ayer fue que decía eso el pastor, ¿verdad? Bueno, entonces, porque eso es lo que nos ocurre, nos alzamos muy fácilmente. Entonces, bueno, eso es lo que estamos hablando entonces de la palabra parusía, la venida del Señor, que va combinada con el arpazo, que es el arrebatamiento, el evento que tú y yo estamos esperando. Y la cuarta palabra, para que vayamos aterrizando, es la epifanía, que bien la que estábamos hablando ahorita, que es la aparición. Pero claro, aquí lo dejé solo aparición, pero es que es la aparición gloriosa de nuestro Señor. Entonces, cuando hablamos de eso, mira en 2 Tesalonicenses capítulo 2 verso 8 dice: y entonces será revelado ese inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Note que es interesante que en este texto la palabra epifanía aparece aquí, en el resplandor. Es el brillo, es la gloria que el Señor va a manifestar. Dice que con la luz de la gloria del Señor Él va a destruir a todos sus enemigos. Dice que con la espada de su boca ni siquiera necesita molestarse el Señor en levantar la mano para decirle a los enemigos que se mueran.
Me imagino que el Señor solo va a venir, va a aparecer en el caballo blanco, y todos nosotros ahí también dice que venimos con Él. Y seguramente el Señor va a decir, bueno, me imagino que tú y yo vamos a decir: Señor, te vamos a ayudar a derrotar al diablo. Claro, muy machitos atrás del rey, ¿verdad? Por supuesto. Ya si nos ponen de frente, ya, Señor, mejor tú primero, ¿verdad? Pero cuando el Señor venga, dice que con el espíritu de su boca, la palabra que sale de la boca, ¿qué será que el Señor va a decir? Caigan muertos, digo yo, ¿verdad? Y se van a morir todos. Nadie puede resistir la palabra del Señor, mucho menos el enemigo. Entonces, cuando hablamos de esa palabra resplandor, es epifaneia, de donde sale la palabra de epifanía, que es aparición, manifestación o resplandor. En el Nuevo Testamento se usa especialmente para referirse a la venida gloriosa de nuestro Señor, la que tú decías. Pero ese es al final de los tiempos de gran tribulación y gran tribulación. Lastimosamente no puse el esquema para que lo revisáramos, pero ustedes conocen bien los tiempos. Hay pretribulación, cuando la iglesia es raptada, empieza el tiempo de 150 días de la pretribulación, donde hay una especie de, donde se empieza a manifestar el anticristo. De ahí el anticristo entra a la parte, allá ¿cómo se llama? La nación judía, y entra diciendo que él es el que va a poner la paz, el que va a sembrar la paz, y por un tiempo lo logra. Por 3 años y medio logra lo que nosotros llamamos la pseudopaz. Y cuando él empieza a trabajar con esa paz mentirosa para poder hacer caer que el pueblo de Dios caiga en el engaño, después se manifiesta como el Salvador en la tierra. Después se manifiesta: ahora yo soy Dios, a mí me tienen que adorar. Ya cuando eso sucede y los israelitas se dan cuenta de que es un falsa paz, de que es un falso Mesías, entonces ellos se rebelan y empieza el ataque de los últimos 3 años y medio de la gran tribulación. Al final de esa gran tribulación, entonces dice que viene el Señor, aparece el Señor, la epifanía, la aparición gloriosa del Señor, destruyendo a los enemigos, apresando al diablo y obviamente mandando al dragón y a la bestia, de lo que hablamos la última vez, ahí al lago de fuego. Ahora, eso es más o menos ahí, rápidamente, algunos eventos de lo que todo eso ocurre. Entonces la palabra epifanía se usa está muy asociada a la manifestación visible, la manifestación gloriosa, porque aquí sí, todo ojo le va a ver, como dice Apocalipsis, porque va a ser evidente que el Señor desciende del cielo con gran poder y entonces apresa a todos sus enemigos y destruye a todos sus enemigos también. Entonces ese es el regreso triunfal de nuestro Señor Jesucristo. Y obviamente esa palabra epifanía es lo que nos muestra no solo la venida triunfal, sino que el evento majestuoso de la restauración de lo que es Israel y la restauración de lo que es Jerusalén como capital, ya no de un país, sino la capital universal. ¿Por qué? Porque cuando Él instale su reino milenial, todo el mundo va a tener que ir a rendirle tributo al rey, ahí a la capital Jerusalén, al templo. Y el que no lo haga, pues dice que no le va a llover, no le van a dar sus siembras, más bien va a ser castigado. Entonces, pero ese es otro tema. El punto aquí es que la epifanía tiene que ver con entrada triunfal, tiene que ver con la revelación visible, con la manifestación visible del rey. Fíjense que en el antiguo Roma, por ejemplo, ¿para qué usaban la palabra epifanía? Cuando los reyes, los césares llegaban triunfantes después de una guerra, le hacían una epifanía. ¿Qué hacían la epifanía? El anuncio. Y entonces con gran esplendor ponían a todo su cuerpo de soldados tirando rosas y tirando, qué sé yo, al piso para que ahí pasara su majestad el César, porque tú sabes que ellos se creían dioses. Entonces usaban el término epifanía para ilustrar que el rey vino con gloria, que el rey vino con victoria y se va a manifestar al pueblo. Entonces ellos tomaron algo que era del Señor y lo estaban usando para sí. Claro, es un término, pero la Biblia nos enseña quién es el verdadero Rey de Reyes y Señor de Señores, quién es el verdadero que va a triunfar. Entonces el término está asociado a ¿qué? A la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo,
no al arrebatamiento, sino a la segunda venida, que Él viene a restaurar todas las cosas y viene a restaurar o a sembrar o a establecer, mejor dicho, su reino aquí en la tierra, donde lo va a gobernar por 1000 años hasta que todas las cosas sean restauradas finalmente. Ahora, ya para resumen, 4 palabras del retorno, ¿verdad? Número 1, la fanero, manifestación, ¿verdad? Lo que nos enseña, que es que nos muestra primeramente la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, es decir, su naturaleza divina, pero hecha hombre, y desde luego también su naturaleza futura, cómo la va a mostrar también. Y aquí también tenemos la palabra apocalipsis, que es la revelación, ¿verdad? Que es cuando le quitan el velo, cuando el Señor se manifiesta tal cual es, cuando el Señor dice, bueno, la revelación de la futura gloria que Él va a tener, la revelación ¿cómo por así decirlo? Cuando el Señor se manifiesta y se revela para darnos conocimiento a cada uno de nosotros. Porque aparte que en esa revelación también tiene que ver la revelación que nos da por su palabra también, para que la entendamos y así podamos desarrollar y comprender. Número 3, la parucía, la venida, la presencia, el arrebatamiento, la venida que cada uno de nosotros estamos esperando. Ese es la parucía, ese es el momento culmine para la iglesia principalmente. Y finalmente para toda la humanidad, la epifanía, que es la aparición gloriosa, que es la manifestación completa, donde todo mundo le va a ver. Amén. Amén. Bueno, lo vamos a dejar hasta aquí ya, en este momento. Tenemos ahí algunos